vientos fuertes también golpearon a la ciudad capital, a Asunción. De acuerdo a los reportes de la Dirección de Aseo Urbano, al menos 55 árboles cayeron en la capital. Apenas sopla el viento en la capital y los árboles se convierten en trampas mortales. En más de una ocasión, personas han muerto aplastadas por estos gigantes verdes en épocas de tormenta. El Departamento de Aseo Urbano advierte a la ciudadanía sobre los árboles que presentan rasgos de debilitamiento y que podrían caer en la próxima tormenta. Este árbol, por ejemplo, ya representa un peligro importante para esta zona. Muy peligroso, usted como estaban viendo ya tiene una rajadura, tiene enfermedades y tiene una grave inclinación bastante peligrosa. ¿Yo puedo convocar a Aseo Urbano? Sí, directamente a la parte de gestión ambiental, primero a través de el contribuyente tiene que presionarse ahí y hacer un expediente y contar por qué el árbol ya debe ser podado o echado, o un derribo en general. Otro ejemplo son los árboles mal podados, por los cuales pasan los cables de la ANDE. En muchas ocasiones, quienes se encargan de realizar estos trabajos tiran todo el peso del árbol a un lado, comprometiendo la estabilidad del tronco. Claro, es un trabajo conjunto que de repente se debería hacer con la ANDE, ¿verdad? Una poda de formación y tratar de cuidar el tendido eléctrico, ¿verdad? Que es muy peligroso también de repente para los muchachos mismos cuando vienen y despejan, ¿verdad? Por el tema de la tensión. El costo de la poda y extracción de los árboles de las calles es gratuito, mientras que los que se encuentran dentro de viviendas privadas corresponden a los propietarios. ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Echar todo o podar nada más? Echar. Y Echar. completo hasta el, Sí, hasta el suelo sería, ¿no? sí. Ya. Y más o menos por cortar un árbol grande, así como me está diciendo, te podemos cobrar 800 más o menos. Eso ya incluye también la limpieza y el sacar los restos con un vehículo. Y sacar el resto por vehículo, nosotros cobramos 200.000 por camionada, cosa que llevamos a Cateura. Entiendo. Sería 1.200.000 aproximadamente entonces. Aproximadamente de acuerdo al tamaño y la cantidad de camionada que salga. Los números para informar a la municipalidad sobre un árbol que representa un peligro son el de la Dirección de Gestión Ambiental, 663-369, y el de Aseo Urbano, 212-095.